básicamente estuve casi 10 años sin compartir el diagnóstico con nadie y sin tener terapia. La primera persona que me importaba que yo compartí el diagnóstico fue con mi madre. Y ella simplemente me abrazó y me dijo, ya yo lo sabía, solamente estaba esperando que tú me lo dijeras. El infectólogo que estaba en el momento me dijo, tú no tienes cita hoy, pero necesito que tú te sientes estaba con mi madre, que tú te sientes a esperar porque yo te tengo que hospitalizar ahora mismo. Siéntanse dichosos que tengan esta información. Ya el VIH no es una sentencia de muerte y el recibir el diagnóstico es poder. Bienvenidos a esta transmisión de PH Latam. Soy Lisandra Santiago y hoy me acompaña el señor Wilfredo Colón, miembro de la Junta de Directores de Puerto Rico CONCRA. Bienvenido. Gracias. Hoy vamos a estar hablando con el señor Colón, con el señor Wilfredo Colón, acerca de su testimonio como paciente y también sobre el apoyo que le ha dado a otros pacientes. Cuéntenos un poco en qué año pues usted vino en conocimiento de que estaba infectado con VIH. Ok, en 1983 yo me fui a estudiar a Estados Unidos. Antes de eso mi escuela superior y el primer año de universidad pues los hice aquí en Puerto Rico. En el 83 fui a estudiar, mi primer semestre me dio un virus, lo que aquí en Puerto Rico llaman una monga, algo así, que me duró alrededor de 24 horas. Y luego, pues desapareció. Luego yo me gradué en 1986 y en el 1987 mi primer trabajo fue como trabajando en un laboratorio clínico. Y una de mis responsabilidades era ayudar en el proceso de las pruebas de VIH. En un batch estaba la prueba mía, o sea, mi prueba de sangre. Y yo fui el que manejé todo eso y yo vi cuando mi muestra salió positiva. Y en ese momento no había más nadie. O sea, yo estaba solo cuando descubrí que había seroconvertido. Posterior a eso, los primeros 10 años que estuve luego de seroconvertir, fue hasta luego de nuevo 10 años en que yo ese diagnóstico no lo compartí con nadie y por fin, luego que conseguí un trabajo donde tenía un seguro médico que pudiera costearme tratamiento y medicamentos, pues que empecé terapia. Cuando usted, ¿verdad?, ve que esa prueba da positivo, ¿qué fue eso primero que vino a su mente? ¿Cómo fue esa reacción? ¿Cómo fueron esos días siguientes? Bueno, te digo, en un plano muy personal, para mí, como ya yo había experimentado la pérdida de muchos amigos, inclusive había sido testigo de muchos de mis amigos enfermándose, a mí en realidad el diagnóstico, teniendo en cuenta mi estilo de vida, no me sorprendió. El diagnóstico en realidad no me sorprendió. Yo recuerdo que nunca, y repito, esto es una cosa bien personal, para mí yo nunca tuve el sentido de que yo iba a morir porque había contractado VIH. Y eso a través de los años, o sea, el impacto emocional no fue catastrófico, sino simplemente pues me di cuenta que había contractado algo, que era la realidad, pues y que entonces tenía que seguir adelante. ¿Pero buscó ayuda a nivel médico? En los primeros meses no, porque yo estaba en una situación, acuérdate, era 1987. En realidad no había, en cuanto a medicamentos, no había mucho. Cuando eso fue, yo llegué a usar AZT. Desde los primeros tratamientos que estaban disponibles, pero yo básicamente estuve casi 10 años sin compartir el diagnóstico con nadie
y sin tener terapia. ¿Quién fue esa primera persona y por qué escogió esa persona para compartir ese viaje? La primera persona que, por lo menos, la primera persona que me importaba, que yo compartí el diagnóstico, fue con mi madre. Y ella simplemente me abrazó y me dijo, ya yo lo sabía, solamente estaba esperando que tú me lo dijeras. Esa fue, luego de eso, o sea, como te dije antes, estuve trabajando en un laboratorio como por un año. Luego de eso, pues empecé mi primer trabajo profesional. Yo por 30 años fui propagandista médico de Merck y de otras compañías. Al yo entrar a ese nivel de trabajo, pues tenía un seguro médico, que entonces ahí fue que me mudé para Washington, D.C., y entonces hice contacto con un infectólogo. Me acuerdo, el doctor Price fue mi primer médico, y ahí fue que empecé terapia. Para ese entonces comencé con AZT, pasé por la etapa de 24 pastillas al día. O sea, básicamente cada terapia que ha existido para el VIH, en algún momento de mi vida yo la he tomado. ¿Y en algún momento sintió algún tipo de rechazo, algún tipo de discrimen de las personas que tenía cerca? Fíjate, no. Yo personalmente no. Yo me movía, para ese tiempo, yo estaba viviendo en Washington, D.C., era miembro de la comunidad Leather allá, que es la comunidad Leather y las drag queens fueron de las primeras que estaban a la vanguardia de la lucha por el VIH. Y dentro de esa comunidad solíamos compartir nuestro estatus y nuestras cuestiones médicas sin tapujos y o sea, es una comunidad que aceptaba, y era una comunidad que estaba trabajando porque a diario surgían nuevos miembros que estaban infectados. Por lo menos la gente que me rodeaba, tanto amigos, familiares, etcétera, nunca experimenté un rechazo por mi diagnóstico. Las únicas veces que quizás en alguna vez fueron preguntas o algo fue por personas ajenas que al conocer mi diagnóstico, pues hubo sorpresa, inclusive vi actitudes, pero en plano personal nunca personalmente he experimentado el rechazo por eso. ¿Y en algún momento usted sintió o buscó ayuda psicológica o no? No, en ese momento no, porque en realidad, como te digo, primero que nada, en realidad no vi la necesidad en ese momento de buscar esa clase de ayuda. Y era una situación completamente nueva para mí. En ese momento, yo, luego de recibir mi diagnóstico, pues yo estaba empezando una carrera profesional nueva, estaba estableciéndome como un adulto en cuanto a mi vida. Tenía otras prioridades que no me o sea, que quizás pusieron las cuestiones del VIH en un segundo plano. Y entonces, en cuanto a tratamientos, ¿cómo usted ha visto los adelantos en las terapias para el VIH? Bueno, los tratamientos son increíbles. O sea, los adelantos a través de los años ha sido, o sea, empezamos utilizando una droga que básicamente era una quimioterapia y en realidad causaba más daño al cuerpo que en realidad la protección que daba. Pasé por la etapa de los protease inhibitors, cuando tenía que tomarme 26 pastillas a la misma vez. Y a través de los años tuve momentos en que tuve resistencia a la terapia que estaba teniendo. Hago hincapié que yo fui de los afortunados que durante casi 35 años yo nunca me enfermé. Eso es un detalle. Yo vi a muchos amigos enfermarse. Una de las cosas más, muchachos de entre 18 y 25 años, que, por ejemplo, luego de mi primer año de universidad, que yo regresé a Puerto Rico para mi break de Navidad, 7 de mis amigos estaban muertos. Pero con todo y eso, pues nada,
yo a través de ahora estoy indetectable, puedo tener una vida saludable eh, y simplemente vivo una vida plena, pues manejando mi VIH y los achaques de viejo. So, Wilfredo, ¿y en qué momento usted decidió que quería apoyar a otras personas VIH positivas? yo, históricamente, yo toda mi vida la viví plenamente, o sea, yo me gradué en los 70 de high school. En ese tiempo, yo desde los 12, 13 años sé que yo soy un hombre gay. En ese tiempo, el primer discrimen que había que bregar era con ser gay, porque no es como hoy que los muchachos en la escuela, o sea, es una cosa abierta. Pero yo personalmente siempre viví como lo que era. Nunca tapé quién era, inclusive cuando se lo comuniqué a mi familia, lo que sea, simplemente le dije, bueno, este es quién soy. Ustedes quieren ser parte de mi vida, aquí lo tienen. Cuando históricamente en Estados Unidos hubo muchos movimientos, estaba AIDS Watch, yo pertenecía a una organización de Brother Help Thyself. O sea, ya desde los 80, de los 90 a los años 2000, ya yo estaba envuelto con grupos que estaban ayudando a las personas que vivían con VIH. Inclusive uno de los proyectos que hacíamos, por ejemplo, en Thanksgiving, le llevábamos comida, el pavo y toda la comida a aquellos que no podían dejar su casa porque estaban tan enfermos y no tenían quien los cuidara. Participé en marchas. En 1993 participé en la marcha por los derechos gays, que esa fue la marcha más grande en Estados Unidos de Martin Luther King. Que eso era el tiempo en que los homosexuales no se permitían en la milicia y eran los primeros años en que estábamos bregando con la epidemia de AIDS. Luego, cuando yo regresé a Puerto Rico en el 2009 para estar con mi mamá, porque mi madre ya estaba mayor, estaba viviendo sola y pues decidí temporariamente ir a estar con ella y cuidarla. Ahí en esos primeros años, como para el 2000, creo que fue 11 o 12, pues es que yo me enfermo. Y me empezó como una tos seca, me la diagnosticaron mal, lo que me daban era citromaxin o lo que sea, como por un sentido, hasta que llegó un médico que me mandó a hacer una biopsia. Salió que tenía un hongo en un pulmón. Inmediatamente me recuerdo cuando fui a llevar los resultados de la biopsia, el infectólogo que estaba en el momento me dijo, tú no tienes cita hoy, pero necesito que tú te sientes estaba con mi madre, que tú te sientes a esperar porque yo te tengo que hospitalizar ahora mismo. Me hospitalizaron, tenía un hongo en el pulmón, luego estuve 5 semanas en isolation, en una pecera de cristal. Durante esas 5 semanas el hongo se complicó con tuberculosis. Oh, wow. Ahí tenía 3 condiciones. Tenía una infección viral, tenía una infección de hongo y tenía tuberculosis. Long story short, eventualmente después de 5 semanas, pues me dieron de alta, o sea que lograron controlar la infección. Pero la tuberculosis, siendo una cuestión de salud pública, pues sabes que la enfermera tiene que seguir yendo a tu casa para que tú tomes el medicamento, creo que es rifampin, hasta que se erradique la tuberculosis. Pues tuve una interacción con mis antirretrovirales que me quitaron el apetito por completo. Yo llegué... ahora yo peso como 200 libras. Para ese tiempo, cuando todo esto empecé, yo estaba como en 230, 240. Yo llegué a Concra pesando 165 libras. Ahí fue el impacto más grande. Luego de eso, pues nada. Pero entonces luego, en ese momento mi familia, mi madre, mi padre, mis sobrinos, mis hermanos, son los que me cuidaron. Y estuvieron conmigo y hasta que por fin cuando terminó la terapia, milagrosamente cuando terminó la terapia de la tuberculosis, inmediatamente
como te digo, el apetito regresó y empecé a comer normalmente y empecé a recuperarme. Pero perdí mucha masa muscular, o sea, yo estuve, cuando yo llegué a Concra, que me acuerdo, mi padre me llevó, viajó conmigo en el tren, cruzamos la plaza de Río Piedras, yo no podía caminar porque no tenía masa muscular, no tenía fuerza. Pero aquí estoy. Importante. Y todo lo que ha hecho. Pues luego de eso, cuando me recuperé, que conocí a Concra, que dicho sea de paso, conocí a Concra por intervención de mi sobrina, que fue que lo encontró para mí. Y cuando recibí cuidado y de la manera que me atendieron y de la manera en que ayudaron a recuperarme, ahí yo pregunté a mi manejadora de casa que si había algún posición para trabajo voluntario para yo poder dar a la organización que me estaba ayudando. Ella me dijo, pues mira, llénate este papelito, ponlo en el buzón de sugerencia y mira a ver si surge algo. Pues a los 2 días la directora de Concra en ese tiempo, que era Rosaura, me llamó y me preguntó que si quería entrevistar para ser miembro de la Junta de Directores, y lo cual yo acepté, y entonces hasta el sol de hoy. ¿En qué punto estamos y cuánto nos falta para que la población esté debidamente educada para tratar de... Pues mira, a mi entender, en cuanto a terapias y en cuanto al avance científico y médico, hemos hecho un avance increíble. Estamos en una posición ahora mismo privilegiada en cuanto al prospecto de erradicar esta enfermedad, esta epidemia. Pero en una cosa que todavía estamos sufriendo es por el estigma. Todavía nosotros tenemos que estar con el estigma, con el rechazo, con el discrimen, y todavía somos víctimas de la ignorancia y de la desinformación. Esos son los puntos más importantes y esos son los puntos que seguimos que seguir dando batalla. Y ahora también aquí en Puerto Rico nos encontramos con nuevas barreras para acceder a medicamentos a las poblaciones, especialmente a las poblaciones que reciben Medicaid Vital, que son las poblaciones más vulnerables. Nuevamente es hora de ponernos en pie de lucha para hacer valer la seguridad de nuestros tratamientos y la integridad de nuestros derechos humanos. Importante. Me gustaría que para finalizar usted mirara hacia la cámara y le diera un consejo a las personas que quizás están recibiendo un diagnóstico en este momento. Pues mira, yo lo que les puedo decir es que si están recibiendo un diagnóstico en este momento, siéntanse dichosos que tengan esta información. Ya el VIH no es una sentencia de muerte, y el recibir el diagnóstico es poder, porque eso quiere decir que tú te puedes tomar tu salud va a estar en tus manos. Es cuestión de buscar ayuda, o sea, la ayuda está ahí, los tratamientos están ahí, y para cada individuo es una situación diferente. Pero en general lo que les puedo decir es que el prognosis para la infección es uno positivo, valga la redundancia, pero o sea, que es una enfermedad crónica que va a ser manejable. Lo importante es que te mantengas adherente a tu tratamiento y a tus medicamentos. Bueno, Wilfredo, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias a ti. Su testimonio, y que esté todo bien. Muchas gracias. Todo bien. Gracias. Bueno, y a ustedes les pedimos que se mantengan en contacto con nosotros a través de phlatam.es.com y a través de nuestras redes sociales. Gracias.